Bueno, bienvenido nuevamente a todos, formalmente ahora sí. Como bien estuvo introduciéndonos un poco Jessy sobre lo que vamos a estar viendo en el día, en esta tarde, vamos a estar tocando dos temas principales, todo en lo que es el lanzamiento de nuevos equipos, que lo arrancamos en el webinar del mes pasado y lo hacemos extensivo este mes. Vamos a estar hablando de dos equipos particulares, ¿bien? Que son el receptor RXW, que es un receptor inalámbrico universal, vamos a entrar bien en detalle, y un sensor también bastante particular que integra lo que es una cámara infrarroja a un PIR, a un sensor pasivo infrarrojo de interior. Bien, no me presenté formalmente, pero bueno, hay muchos conocidos de vieja data y un gusto verlos a todos en este webinar. Pero para el que no me conoce, mi nombre es Matías Campaya y me aboco al sector de SAT, de Servicio de Asistencia Técnica, en todo lo que son capacitaciones y asesoramiento técnico. Pero bueno, no me gusta hablar mucho de mí, así que si les parece, vamos a lo importante del día de hoy, que es justamente el webinar de lanzamiento de productos nuevos. Como les anticipamos, vamos a arrancar con el RXW, que es el nombre de este nuevo receptor universal, que por ahí se puede asemejar a lo que es el viejo UBIP 1R o 2R, pero vamos a analizar profundamente las diferencias también con respecto a este tipo de receptores. Bien. Bueno, el RXW, como bien vemos en las imágenes de este producto, el receptor viene en el gabinete clásico ya de los receptores nuestros exteriores en el sentido de que se cablean por MPX y 12 volt o por cableado convencional. En este caso es un receptor W que cuenta con una salida normal cerrada para conexión a una zona convencional y otra salida también NC para lo que es la salida de tamper de los sensores inalámbricos. Esta salida de tamper particularmente hoy por hoy nos sirve para los sensores de movimiento inalámbricos exteriores. Bien, suma este beneficio, esta función, ante un intento de vandalismo, un intento de sabotaje de apertura de ese sensor que dispare el sistema de antisabotaje, el sistema de tamper de ese dispositivo. Al estar asociado a este receptor y cableada esa salida de tamper, después vamos a entrar bien en detalle en el conexionado del equipo y demás, puede disparar cualquier central que tenga justamente una entrada de protección permanente normal cerrada. Bien, la idea de este tipo de dispositivos, de estos receptores universales, es poder adaptar nuestros equipos inalámbricos, nuestros sensores inalámbricos, a cualquier central convencional con entrada cableada con lógica normal cerrada. Bien, también nos sirve para hacer una integración con alguna central de nuestra marca, ¿sí? De antigua, donde no podamos hacerlo de otra forma. Este tipo de receptores acepta hasta 8 sensores en simultáneo, es decir, 8 sensores inalámbricos de cualquier modelo o detección, como son los magnéticos MACW o los concentradores magnéticos MGW, sensores de movimiento inalámbricos tanto de interior como exterior en cualquier versión, MD70W, MX51 y 52W, así como también los detectores de humo, los DS106W. Bien. Y un dato sumamente importante, sumado a todo lo que estuvimos comentando recién, es que los sensores no son excluyentes entre sí. ¿Qué queremos decir con esto? Y lo vamos a mostrar después en una gráfica bien contundente, que si la salida del sensor o la transmisión de un magnético inalámbrico quedara como detección de apertura, o sea que quedara abierto ese sensor, si algún otro detector o sensor que estuviese programado en el receptor detecta mientras este magnético sigue estando abierto, el sensor va a cerrar su salida y la va a volver a abrir generando un nuevo disparo. Bien, esto también es una diferencia sustancial con respecto a los receptores convencionales que veníamos utilizando, el UIP 1R, 2R. En este caso no son excluyentes entre sí los sensores. Bien, en cuanto a lo que es identificación de partes de este equipo en particular, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Bien visible la bornera de conexionado, una bornera
típica, ya conocida por todos, donde alimentamos en los dos primeros bornes con positivo y negativo de la salida auxiliar de 12 volt de cualquier central que alimente con este nivel de tensión. Doble bornera para la salida de zona. Esto, como bien hablábamos, está manejada, comandada por un relé de estado sólido normal cerrado, que es este que vemos acá a la izquierda. Y esta zona actúa como una zona convencional, es decir, va a estar cerrada mientras los sensores no detecten, y cuando haya una detección va a abrir este circuito, que es el que va a estar conectado de forma cableada a la entrada de zona de cualquier entrada de zona que queramos conectar de una central convencional. Bien, uno de esos bornes va a ir a la zona, el otro borne irá al borne de masa o de tierra de esa central, cerrando ese circuito justamente por masa. La otra bornera, la de la derecha, la bornera justamente de tamper, indicada con la sigla TAMP, que también va a estar comandada por un relé de estado sólido, este relé de la derecha en particular. Obviamente la lógica es normal cerrada también, y bueno, sigue la misma lógica que hablábamos recién. En este caso tendría que ir conectada a la entrada de protección permanente o de tamper o de sabotaje de esta central convencional. Por lo cual tenemos protección por detección de sensores, haciendo la apertura de la zona correspondiente, y protección antivandálica si algún sensor, particularmente los sensores de exterior, que son los que tienen tamper, detectaran la apertura de su gabinete, también generarían la apertura de este circuito de tamper. Una tecla de programación y borrado, una tecla que nos permite acceder al modo aprender, y un LED indicador de estado de esa configuración, de ese estado de modo aprender, que es un LED de color rojo. Esto sigue la misma mecánica de aprendizaje y de codificación que los UBIP 1R, los UBIP 2R, los MBIP, MPXH, ¿sí? O los viejos MBIP, MPX. La secuencia de programación es exactamente la misma. Con esta tecla, presionándolo una vez sola, va a poner al receptor en modo escucha o en modo aprender, esperando la transmisión de sensores inalámbricos de nuestra marca, para así poder codificar ese código de identificación de ese equipo y poder dejarlo grabado en su memoria EPROM. Bien. Para borrarlo, la secuencia es igual que siempre. Mantenemos apretada la tecla de aprender a borrar durante más de 2 segundos. Ese LED rojo se va a atenuar, va a bajar su intensidad, su brillo, y eso nos va a indicar que se borraron todos los equipos inalámbricos que estaban programados en este receptor. Y por último, bueno, arriba a la derecha tenemos un buje de conexión, o de montaje, mejor dicho, de ajuste para la antena de alambre, la antena típica de 23 centímetros, que viene incluida en el equipo. Recalcamos la capacidad de este receptor, que es de 8 sensores inalámbricos y no controles remotos. Bien, porque está pensado justamente para este fin, no para adicionar controles remotos. Bien, bueno, este oscilograma viene en referencia a lo que hablábamos al principio, lo que les comentaba, de que los sensores no son excluyentes unos de otros, sino que justamente si quedara un sensor magnético abierto, que es el único equipo que puede dejar la zona en estado biestable, digamos, que quede permanentemente abierta, si hay alguna detección en medio de esa apertura, el RXW va a cerrar su salida y la va a volver a abrir, generando un nuevo disparo. Bien, veamos el ejemplo entre dos pasivos, donde la detección de un pasivo es casi instantánea. En la misma detección y transmisión va a mandar la apertura y cierre de zona. La salida del RXW, cuando recibe esa señal de detección, va a generar una apertura de su zona, o de la salida, mejor dicho, que dura un segundo, para ser exactos, ¿bien? Y después esa salida vuelve a estado de reposo, que es normal cerrado. ¿Bien? Lo mismo en la segunda señal de otro pasivo que está programado en el receptor, va a generar ese escalón de un segundo, se va a volver a cerrar. Y acá llegamos a la detección de un magnético que quedó abierto, es este magnético de la tercera línea, ¿bien? Detectó el magnético, quedó
abierto permanentemente hasta este punto de reposo, ¿sí? Entonces el RXW va a abrir su salida, va a estar continuamente abierta hasta que haya una nueva detección, como en este caso de un pasivo, donde esa salida va a cambiar de estado, se va a cerrar, va a volver a estado de reposo, y automáticamente, y después de medio segundo, va a volver a estar en en estado de apertura, digamos, va a abrir ese circuito normal abierto, normal cerrado, perdón, y va a quedar en ese estado en alto hasta la nueva detección de otro sensor, como en este ejemplo que detecta otro magnético, o la detección de otro pasivo, o el estado de reposo del último magnético que se cerró. Bien, porque fíjense que acá se cerró el primer magnético, pero la salida del receptor no va a volver a reposo, ya que tiene otro magnético que está quedando abierto. Entonces, hasta que no vuelva a reposo el último de los equipos, no vuelve a estar en estado de reposo la salida del RXW. Bien. Bueno, ¿alguna duda con el RXW? Hacemos un pequeño impasse para sacar cualquier consulta que haya quedado del oscilograma, de cómo funciona, de cómo responde la salida del receptor. Si no, le damos directo a la segunda parte del MBD 97. De todas formas, igualmente al finalizar la charla, como siempre, vamos a dar un bloque general de consultas. Excelente, Javier. Bueno, proseguimos entonces. Damos inicio a la segunda parte, donde vamos a estar hablando del MBD 97 LCAM. Es un sensor de movimiento con rotura de cristales, luz de emergencia y cámara analógica tecnología AHD integrada. Empezamos por las especificaciones o las características de la parte del sensor, digamos, del PIR en sí, donde el ángulo de detección del sensor es de 90 grados, esto igual que en el caso de los CMD96, CMD65, el alcance de 15 metros de radio. El gabinete, como bien lo pueden ver, o lo habrán visto ya, los que tuvieron la suerte de verlo en la lista de precios, o utilizarlo, es el mismo gabinete de los MX, pero cuidado con esto porque no está adaptado para exterior, es decir, el lente es un lente de interior, no tiene protección UV, no tiene estanqueidad 100% el gabinete, es decir, no tiene en los tornillos, no cierra perfectamente como en el caso de los MX el portalente contra el gabinete. La parte inferior, que es donde se encuentra la cámara, lo que podría ser el segundo lente, también no está adaptado para exteriores, no es estanco, ¿sí? Tiene el orificio para el micrófono, por donde también podría ingresar agua, ¿sí? Por lo cual, si bien el gabinete es el mismo, tengan en cuenta que no es un gabinete para exterior, ¿sí? Es un gabinete obviamente robusto, posee la función de luz de emergencia, vamos a ver un poquito más adelante en la identificación de las partes, y como les decía, también tiene un micrófono incorporado que va a hacer las funciones de detección de rotura de cristales y de grabación de audio para lo que es la cámara. Bien, pasando justamente a las especificaciones de la cámara, cuenta con un sensor de imagen Starlight, como justamente la línea de cámaras de 2 megapíxeles IP, bien, la línea intermedia y avanzada, o superior avanzada, el cual nos permite a nosotros grabar a color con muy poca iluminación artificial, ¿sí? El ángulo de visión es de 90 grados, el lente óptico que tiene es de 3,6 milímetros, la resolución, bueno, como les decía, es muy parecida a las cámaras, vamos, parecida no, es igual a las cámaras analógicas, es de 2 megapíxeles, de 1080p, tiene un balón incorporado, lo vamos a ver después de las especificaciones de la identificación de la placa, tienen LED infrarrojo, por lo cual tenemos iluminación infrarroja también de la cámara, más allá de que sea Starlight, y micrófono incorporado, el mismo micrófono que utilizamos para la parte de sensor, para lo que es rotura de cristales, la va a utilizar en este caso para la grabación de audio de la cámara. Bien, identificamos las partes en
bueno, justamente identificamos la parte del sensor en este esquema, en este diagrama. La parte superior del gabinete es donde va a estar el lente del sensor piroeléctrico. La parte inferior donde tenemos todo lo que es la cámara, tanto el lente, por detrás va a estar el sensor de imagen, va a estar el array de LED infrarrojos para justamente iluminar con luz infrarroja de noche cuando tenga cero iluminación artificial. Y es donde se va a alojar también los LED de luz de emergencia del sensor. Sobre esa misma placa, como vemos acá a la derecha, tenemos los LED infrarrojos y los LED de luz de emergencia del sensor. El orificio por donde detrás vamos a tener el micrófono, como en este caso vemos el micrófono ahí por sobre la bornera. El logo retroiluminado de X28 con justamente el contador de pulsos, el estado de memoria de disparo, estado de programación, ya el que todos conocemos. Y en la placa en sí nos vamos a encontrar con la bornera de conexionado, la cual vamos a entrar bien en detalle en la próxima diapositiva. Toda la placa que hace la parte de la cámara, LED infrarrojos, LED blancos de alto brillo para la luz de emergencia. La tecla de tamper y de programación, esto es igual que para los como por ejemplo los MX, donde tenemos la misma tecla que funciona como antidesarme y presionándola 4 veces nos deja ingresar en programación del dispositivo. Y el sensor piroeléctrico por encima, casi en el borde de la placa, en el borde superior de la placa, bien, con su espejo o deflector o portasensor, tiene muchos sinónimos. Otro detalle que podemos llegar a ver por debajo del lente de la cámara, justamente esta bobina es la que hace de balón integrado, por lo cual del lado del sensor, del lado de la cámara, no tenemos que agregar ningún balón para la parte de video, ¿sí? Para la compensación del video. Bien, y en cuanto a la conexión del equipo, vamos a contar con dos borneras, de las cuales se desglosan en la conexión de 12 volt y MPX, o sea, la alimentación de la central y el protocolo MPX-H, que esto iría conectado hacia el lado justamente de la central MPX-H. Esto nos va a servir para comunicar todo lo que es la parte del sensor de movimiento, funciones de luz de emergencia, programación del equipo, también la detección de rotura de cristales a través del micrófono. Y por el otro lado vamos a tener la conexión de todo lo que es la parte de la cámara con la alimentación de la misma, la salida de video y la salida de audio a través del micrófono para la grabación de la escucha ambiente a través de ese mismo micrófono. Bien, esto es importantísimo, separar lo que es el conexionado de un sistema con el otro, particularmente en la alimentación, sobre todo por el consumo de la cámara, ¿sí? Estamos acostumbrados a que los dispositivos MPXH son de muy bajo consumo, pensando por ejemplo en un sensor de movimiento, en un MD96, donde el consumo máximo es de 25-30 mA, comparándolo con el consumo de la cámara que estamos rondando los 200 mA. Es casi el triple, ¿bien? No, perdón, el sextuple de consumo comparando la parte del sensor con la parte de la cámara. Por lo cual es importante separar la alimentación de 12 volt de la cámara la tomamos con una fuente switch, y no desde la fuente del DVR con un splitter, como hacemos habitualmente. Y el audio también tiene que estar conectado con un par de trenzado UTP, donde uno de esos hilos, de esos conductores, va a ir a la salida de audio, el otro, el negativo, iría compartido con el negativo de alimentación de la cámara. Bien. Y el video directamente con un par trenzado sin necesidad de un balón, como les comentaba anteriormente, ya que el equipo tiene integrado ese balón en la placa del dispositivo. Bueno, antes de pasar al bloque de consultas, vamos a hacer como estamos acostumbrados, dos preguntitas, una sobre cada uno de los dispositivos, a ver si quedó claro, si quedó asentada toda la información que estuvimos viendo en el webinar del día de hoy. Bueno, las lanzamos, Mati.
mándelo A nomás. ver si están atentos. Son dos verdaderos falsos. Se las leo rápidamente. La primera dice, en el caso de que un magnético W programado en un RXW quedara abierto, anularía la detección del otro sensor programado también en este receptor. ¿Verdadero o falso? A ver qué opinan. Y la segunda dice, el MBD96L-CAM MPXH es un sensor apto para el intemperie. A ver cómo vienen. ¿Ese verdadero o falso? Bueno, esperamos un minutito más, Mati, que siguen votando. Ahí veo cómo se van moviendo las barritas. En la Bárbaro, primera aguardamos. pregunta viene en un 90% falso, así que hay una tendencia bastante para el falso. Y en el segundo, directamente 100% falso, dijeron. Así que creo Ese que me en el gustó, segundo vienen, viene bastante vienen parejo. lentos. Bueno, ahí dejaron de votar. Vamos a cerrar la votación y vamos a compartir los resultados. Así Mati nos cuenta cuál era la respuesta correcta. Bueno, anduvieron bastante acertados. La segunda está perfecta. La segunda, como bien recalcamos, el MBD97LCAM no es un sensor de exterior, no solo por el gabinete, como comentábamos, que no es estanco, sino también porque obviamente el sensor no está compensado como si en el caso de los MX, que tiene doble piroeléctrico y tiene otras configuraciones que hacen al sensor ser apto a funcionar correctamente en exteriores. Y en cuanto a la primera pregunta, fue un nivel alto también de respuesta correcta. Como bien le comentaba, no son excluyentes los sensores entre sí, es decir, si queda un magnético abierto y hay una detección de un sensor de movimiento o cualquier otro sensor inalámbrico programado en el RXW, la salida se normaliza y se vuelve a abrir. Bien, por lo cual si queda abierto por un magnético, no evita de que otra detección genere un nuevo disparo del sistema. Bueno, excelente con las respuestas. Así que, dicho todo esto y pasada esta etapa, vamos a abrir el bloque de consultas que hayan quedado por ahí dando vueltas. Vamos a tomar alguna que haya quedado ahí en el medio. Empezamos por la de Tomás Grosso. O sea, la central solamente capta una zona. Hay forma de identificar la zona que se dispara. Ejemplo, si tenés 6 zonas, hasta 8 sensores se programa. Bueno, eso depende en qué zona lo conectes en la central, en realidad. Sí, el RXW tiene una única salida para una zona, o sea, no pueden desglosarla. Todos los sensores que programes en el RXW va a manejar únicamente esa salida que tiene y dependiendo en qué entrada de zona lo conectes en la central, va a ser obviamente la zona que dispare. Si necesitaras hacer algo más híbrido todavía o poner más cantidad de sensores o independizarlo, bueno, ahí ya caeríamos en tener que poner más de un RXW. Raúl anduvo tirando ayuda ahí con las preguntas. La consulta de Juan Calio, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Del lado del DVR hay que poner un balón, exactamente, sí, sí, eso es inevitable. Si nos ahorramos el balón del lado de la cámara, digamos, del lado del sensor con cámara, para evitar también todo el manoseo y el tema de esconder, de tener que esconder un balón dentro del sensor. Pablo Catania consulta si son dos cableados separados. En el caso del sensor, efectivamente, un cableado va a ser para 12 volt y MPX del lado del sistema de alarmas y un cableado típico de cámara para el lado del DVR. La cámara, como les comentaba, es AHD, igual que todas las cámaras analógicas nuestras, por lo cual sigue el mismo concepto de compatibilidad con el resto de marcas. La cámara, si te referís, Raúl, a 2,8 al lente, es 3,6.
Distancia del PIR, la cámara, ¿cuánto puede colocarse del DVR? Bueno, esto también sigue, pensemos que es exactamente como una cámara integrada al sensor, sigue los mismos conceptos de, de precauciones, digamos, y requerimientos de cualquier cámara analógica, va a depender del cableado que utilicemos. Con ese concepto, si utilizamos un cable cobre 100%, podemos llegar a tirar hasta 120, 130 metros del DVR. Creo que ahí respondimos las dos consultas juntas, preguntaron justo lo mismo. Perfecto. No hay que Ariel. Los LED de luz de emergencia se pueden usar como luz artificial. Exactamente, Tomás. Sí, pensémoslo esto como si fuese un MD96, ¿bien? Conjunto con una cámara HD analógica. En vez de tener los equipos separados, tenemos todo integrado en el mismo dispositivo, lo cual facilita la instalación, ya que no tenemos que estar montando dos equipos separados, y además queda más prolijo, más estético y nos ahorra también el tiempo de instalación. Pero las funciones, sí, son prácticamente idénticas al MD96. Podemos usar la luz de emergencia como una luz convencional, sin manejarla con un número de nodo. Bien. Exactamente, también ayuda, como decís vos, a la visión de la cámara, porque ya encima que es una cámara Starlight, si tenemos la luz de emergencia encendida como una luz artificial de ayuda, va a iluminar, no es que te va a iluminar todo el ambiente, pero va a ayudar a que se pueda ver con mayor nitidez la grabación de la cámara. Eh, La consulta de Facundo, en la entrada y salida de alarma del DVR podría conectarse el MBD 97 CAM. Ten en cuenta que el MBD 97 es MPXH, por lo cual lo que es parte del sensor, parte de detección de movimiento de ese dispositivo, tiene que estar conectado sí o sí al sistema de alarmas, y el sistema de alarmas tiene que ser sí o sí MPXH. Bien, no podés conectar el sensor, al menos la parte del sensor, directamente al DVR. No sé si por ahí venía tu consulta. Excelente. Buenísimo. Bueno, gente, no sé si quedó alguna consulta, alguna duda dando vuelta, si ya conocían estos equipos, si lo habían visto en la lista de precio y todavía no habían podido acceder a los manuales. Pero bueno, me parece práctico porque tienen al menos un primer acercamiento al que no lo conocía, y al que tenía alguna duda le suma para entender un poco más el funcionamiento del equipo. Bueno, respondiéndote a Ariel, el rango de precios, eso habría que consultarlo con la gente de ventas, para que te pasen el precio actualizado. No sabría asegurarte fehacientemente qué precio rondaría. Pero te sugiero que te contacte directamente con tu asesor comercial, así te puede pasar la info. No hay de qué. Perfecto. Bueno, gente, antes de despedirlos y de despedirnos, como siempre, les acercamos los contactos donde pueden evacuar cualquier consulta técnica que les pueda surgir, tanto sobre este tema de hoy como cualquier otro. La línea de WhatsApp, que es la asistencia técnica directamente, más 54911 3398 6731. Ahí nos pueden contactar directamente. Esto sirve solamente para mensaje de texto, algún video en particular que nos detalle alguna falla o algún inconveniente que estén teniendo, fotos y demás. Para eso está destinado, digamos. Llamadas telefónicas, como siempre, a la línea institucional 011 41 14 9900, y por mail al mail del sector directamente, sat@x-28.com. Bueno, por mi parte, como siempre, agradecerles. Muchas gracias, Álvaro, ahí agarré justo tu mensaje.
Muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, Daniel, Juan, Raúl, un gusto verlos por este medio y los esperamos nuevamente en los próximos webinars para mantenernos informados y actualizados de todas las novedades que le vamos trayendo y esperamos traerle algunas sorpresitas más en los que nos resta de este año. Así que gracias a todos de mi parte, un abrazo y felicidades.